intentaremos que también con poco tiempo o con el tiempo que él disponga, nos cuente por qué aumentó tanto el precio del pollo y sus derivados. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, como todos los miércoles. Se fue, Sí, iba a decir una pavada, dígame. salió volando el precio del pollo, se disparó, ¿no? Es un Es chiste terrible, fácil, un chiste es fácil. un chiste muy fácil, pero... Y malo, pero de salón y para esta Sí, hora. sí. Bueno, en aquel momento, cuando hablamos un poco de lo que era el aumento de la carne vacuna, es decir, lo que fue el pasaje de 160, 170 pesos a 240, 250, tocando el 300 pesos de determinados cortes del animal, esgrimimos lo mismo que vamos a esgrimir el día de hoy, con la salvedad de que en aquel momento, al finalizar el bloque, con un poco de clarividencia, terminamos diciéndole que el pollo se iba a sentir a los 15 o 20 días, y ahora voy a explicar por qué. Tanto en el pollo como en otros bienes sustitutos, como puede ser el cerdo y demás, el arrastre de todo esto, o sea, es decir, el arrastre del aumento de la carne vacuna va de la mano de la economía simple, los libros de economía simple, es decir, cualquier persona no versada en todo esto puede de alguna forma darse cuenta, leer 2 páginas y saber por qué pasan este tipo de cosas. En primer término, lo que tenemos que hablar es la base alimentaria tanto de el ganado vacuno como del ganado porcino, como del del pollo, del ave, del aviar, es la misma. Si vamos al punto, es el maíz. Sí. Es la base de cualquier tipo de alimentación que no sea a tranquera abierta, es decir, a campo normal. Y yo no estoy parafraseando a nadie que se dedique a esto, digamos, lo he visto con mi propio ojo, lo puede ver cualquiera que transita por la autovía 19 con mano a Córdoba o hacia el sur, puede ver que los criaderos, o en Entre Ríos, que hay mucha cantidad, los criaderos tienen una incidencia directa en los criaderos de pollo, una incidencia directa el costo del alimento, el costo del maíz, que ya hablamos de que no había la cantidad que debería haberse juntado sobre aquel momento, es decir, no había en stock tampoco. La cantidad que este año se preveía tampoco fue la cantidad que rindió, con lo cual el precio de este insumo se eleva. Al elevarse es directo, el animal engorda, cualquier ganado engorda en relación a la cantidad que consume. Es decir, cuanto más maíz el animal coma, más rápido se va a hacer para llegar al peso ideal y después específicamente a su faena. En el caso del pollo tenemos que tener un punto más a tener en cuenta, que es, aunque la gente no lo crea, derivado de las tarifas del aumento tarifario de los servicios públicos. No son servicios públicos, son el servicio específicamente de luz, que es semipúblico, porque hay una empresa en la cual el Estado es participante, pero es una empresa de carácter autárquico, como es la Empresa Provincial de Energía. ¿Por qué? En el proceso productivo del pollo, para aquel que no lo sepa, este animalito, esta ave, come a medida que siente que el ciclo diario se va consumiendo. Es decir, ustedes lo habrán escuchado en chistes y en conversaciones que parecen conversaciones de bar, pero no, el animal es así, hay que mantener la luz prendida para que siga comiendo. Cuando el animal no tiene luz, lamentablemente deja de comer y pasa su ciclo nocturno. No tiene otra forma, no tiene reloj, no sabe en qué momento del día está, entonces va a depender de su propio ciclo biológico. Si tiene luz, come. Por lo tanto, es importante tener un grupo electrógeno, por si la luz se corta, la energía, y además tenés el costo permanente de tener iluminado el criadero. El criadero en los lapsos que está. Hay momentos que el animal descansa, por supuesto, también. Sí. Aparte de esto, si ustedes alguna vez vieron cómo es la estructura de un criadero, que es una especie de vivero, es cerrado, y en sus puntas tiene unos grandes ventiladores, esos son los aireadores. El animal transcurre toda su vida útil, digamos, dentro del criadero. Por lo tanto, hay que airearlo constantemente porque es imposible mantener una mano de obra que esté constantemente limpiando lo que el animal ensucia, ¿sí? Entonces, eso también funciona con energía eléctrica. Los altos costos de tarifas de energía eléctrica hacen que también se dispare el precio del crecimiento. Tenemos entonces la infraestructura, la tarifa, el alimento, la mano de obra semi-especializada, calificada para... Sí, y la automatización. ¿Y la automatización? ¿De qué? De la parte de comida, porque se puede tener todo
todo el lote automatizado para que el animal coma, se le entregue la comida a medida que va pasando el horario o en determinados ciclos diarios, o se puede, es decir, se puede alimentar manualmente con personal, hay que poner Eso personal. eso aumentó su costo, Por toda esta supuesto, primera parte. toda esta parte aumentó. Antes que el ave empiece el camino hacia Sí, la sí, carnicería, arranca, la pollería. eso mismo. Ahora, hay otro factor que es fundamental y que yo no he visto que lo analice ninguna de las personas que se estuvo comentando este tema. Hay una regla en economía muy simple y muy básica, se estudia en primer año de la carrera, es decir, en introducción a la economía. Recuerdo un viejo profesor, el doctor Perticarari, que nos enseñó, un saludo grande si está viendo. Dentro de todos los determinantes que hay para la oferta y la demanda, es decir, para la comercialización de cualquier bien, hay uno de estos determinantes, el precio en relación, del precio del producto en relación a los productos sustitutos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aumenta el valor de un bien, el sustituto, y se mantiene el precio del valor de mercado del bien sustituto, vamos a dar un ejemplo, carne vacuna y carne de pollo. Sí, sí. Aumenta el valor de la carne vacuna, ¿qué hace? Automáticamente una cantidad grande de la demanda de carne vacuna va a pasar a consumir pollo. ¿Por qué? Porque es más barato. No pueden modificar el precio de la carne vacuna, pero sí pueden modificar su hábito de consumo. Sí, como pasa ahora con el cerdo, que está más barato que la carne del pollo. Efectivamente. Bien. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese punto? Cuando aumenta la demanda y la oferta es exactamente la misma, es decir, la cantidad de pollo que hay en el mercado es la misma, pero hay mayor cantidad de gente que demanda pollo, el mercado automáticamente se ajusta. ¿Para qué? Para que con el precio ajustar las dos curvas, es decir, oferta y demanda, para que tengan un equilibrio. Sí. Con lo cual aumenta inexorablemente el valor del bien sustituto. En algún punto, al aumentar la demanda por el aumento de precios de un bien determinado, aumenta la demanda del sustituto, y ese aumento de demanda hace que automáticamente la oferta se contraiga y aumente el precio de ese bien. O sea que el precio, el mercado detecta que el precio de la carne aumentó entre un 30 y un 40%, aumentó entre un 30 y un 48% y se acomoda a la competencia, digamos, al sustituto, sin que exista necesariamente un aumento en los costos de los insumos primarios, la cadena de comercialización. Eso es básico. En algún momento explicamos lo que es la idea del ceteris paribus, es decir, mantenemos constante el precio, es decir, fijo el precio del pollo, hacemos aumentar un 20, un 30, un 40% el precio de la carne vacuna, automáticamente la gente ajusta su bolsillo, el consumidor ajusta su bolsillo. Si no tiene para consumir la misma cantidad de carne vacuna, porque aumentó, la va a suplir con una cantidad similar, con un bien que sea más barato para poder llegar a una cantidad de consumo. Es decir, nadie va a dejar de consumir, nadie va a dejar de comer porque un bien está un poco más alto. ¿Qué buscamos? Y buscamos bienes sustitutos. Se da en la carne vacuna y el pollo, se da entre el té y el café, se da entre distintas marcas de aguas gaseosas, se da entre distintas marcas de vino, es una cuestión de consumismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se vuelca el consumo de un bien a otro, que recibe una mayor demanda, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? No es que se vaya a producir en 3 días, porque aumentó la demanda, se va a producir 200% más de este bien. En realidad no se puede, porque la capacidad productiva ya está instalada. Hay que ir llevándola. Pero ¿qué pasa? Se vuelve un poco más caro para que pueda llegar a todos los que van a demandar. Entonces automáticamente aumenta el mercado en sí o por sí mismo. Esto es una regla de capitalismo inicial. El mercado por sí mismo ajusta la oferta y la demanda a un precio más alto y hace que se eleve el precio del sustituto. Para concluir, explicaste hace poco que la carne vacuna tiene criar, digamos, el ganado en el campo o por pastoreo o por feedlot. Sí. La cadena del remate feria, el comisionista, el frigorífico, el matadero, el transporte obviamente, y hasta que llega al mostrador. ¿Tiene todo este recorrido el pollo? Sí. ¿Tiene un recorrido similar? Sí, tiene un recorrido similar, no tan expuesto como el de la carne vacuna, porque no es manejar una cantidad determinada. El pollo es un animal de este tamaño. Si tenemos que matar un animal de este tamaño, no implica lo mismo que matar un animal que tiene 350, 400 kilos. El manejo del animal, el corral donde